Hola, quiero darles la más cordial bienvenida a todas las personas ya conectadas a este webinar Empresas con Misión Social más urgentes que nunca. Este es un webinar de la serie EGADE Future Forum, donde, como en el pasado, estaremos invitando, como el día de hoy y en lo sucesivo, a líderes, hombres y mujeres de acción, hacedores de cambio en muchos planos de los negocios y de la sociedad, que nos inspiran, que nos instruyen, que nos comparten y que nos ayudan a visualizar y prepararnos para un futuro más próspero, más sabio y más sustentable para todos nosotros. Estamos muy emocionados en EGADE con el panel que tenemos el día de hoy. Yo me presento, soy Jaime Martínez, soy el director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School y quiero comentarles el porqué del panel y el tema del día de hoy. Los emprendimientos sociales, las inversiones de impacto, la innovación social y la buena ciudadanía global son una parte muy importante de la cultura y el enfoque académico en EGADE Business School, la escuela de negocios a nivel posgrado del Tecnológico de Monterrey. Creemos en la innovación social y en el uso de la tecnología y las mejores estrategias para que las empresas no solamente sean financieramente prósperas, sino que también sean una fuente y una plataforma de soluciones a muchos de los retos sociales y ambientales que nos aquejan el día de hoy. Les comentaba que tenemos un panel de lujo que yo personalmente admiro bastante, entonces me voy a permitir leer un poco de la biografía de los integrantes de este webinar este día. Nos acompaña Laura Ortiz Montemayor. Laura es una emprendedora social, fundadora de SVX México, apasionada de la cultura regenerativa, el pensamiento sistémico, los sistemas descentralizados y la promoción, por supuesto, de las inversiones de impacto, que es parte de nuestro tema el día de hoy. Durante los últimos años, el trabajo de Laura se ha centrado en impulsar la justicia social, económica y ambiental a través de la educación y la consultoría en inversiones de impacto y emprendimiento social. Ella es una activa promotora del sistema B de empresas, un peer reviewer en The Impact, una iniciativa que tiene que ver con estos temas. Es parte del comité directivo y grupo de trabajo de la Alianza para las Inversiones de Impacto en México. Es co-líder del laboratorio de métricas de la ANDE, la Aspen Network of Development Entrepreneurs, y también miembro fundador de varias otras iniciativas y organizaciones en este tema. La misión de Laura es hacer que las inversiones de impacto sean la regla y no la excepción en México, algo que yo en lo personal aplaudo. Laura ha dado clases sobre inversiones de impacto y ha expuesto sobre el tema en la MEXCAP, la Universidad de Anáhuac, Wharton University, Columbia University y muchas otras instituciones y organismos internacionales. Para terminar, ella trabajó más de 8 años en la gestión de patrimonios y activos en BBVA Bancomer y Banamex. Laura es licenciada con mucho orgullo en negocios internacionales por el Tecnológico de Monterrey y tiene certificaciones adicionales en inversiones de impacto por la Universidad de Oxford, en capital de riesgo y capital privado por Riskmathics, en gestión de inversiones por el Aspen Network of Development Entrepreneurs y en economía del comportamiento por NYU. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos el día de hoy. Nuestro siguiente integrante de este super panel es Juan del Cerro. Juan es uno de los principales promotores del emprendimiento y la innovación social en Latinoamérica. Es fundador de disruptivo.tv, y ese es el sitio que los exhorto a que visiten, y Social Lab México. Recibió Juan el Premio Nacional del Emprendedor como principal promotor del ecosistema emprendedor en 2018 y LinkedIn lo seleccionó como uno de los top voices de América Latina. Juan es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de México y de la Escuela de Emprendimiento Social de la Universidad Iberoamericana. Es autor del libro ¿Qué es el emprendimiento social? Y también un conferencista internacional. Muchas gracias, Juan, también por estar aquí. Nuestro tercer invitado es Enrique Rodríguez Arechiga. Enrique es cofundador con Fátima Álvarez de la empresa que varios de nosotros conocemos y somos fans de ella, Someone Somewhere, que es una firma de ropa social que conecta a la industria de la moda global con las comunidades indígenas de México. En Someone Somewhere, Enrique, además de ser cofundador, ha tenido los roles de COO y posteriormente CFO.
Junto con Fátima y el resto del equipo, Enrique desarrolló un modelo para dar a los consumidores una opción social accesible al adquirir sus prendas de ropa, contribuyendo así a impulsar en comunidades rurales un desarrollo y una ayuda para romper el ciclo de la pobreza. Someone Somewhere trabaja actualmente con más de 150 artesanas indígenas en los estados de Puebla, Chiapas, Hidalgo, Estado de México y Oaxaca. Ha sido la empresa nombrada como una de las Top Emerging Impact Enterprises por el IFC del Banco Mundial y como uno de los 10 mejores emprendimientos del año por Grupo Expansión. Finalmente, Someone Somewhere figura entre las 30 promesas de los negocios de la revista Forbes en el año 2020. Enrique estudió Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el Tecnológico de Monterrey, donde también en su momento fue vicepresidente de la Sociedad de Alumnos para el Desarrollo Sustentable. Con eso, pues quisiera ya abrir ya la discusión entre todos ustedes y empezar a aprovechar su expertise y su visión en todos estos temas que queremos comentar. Quisiera comenzar con una pregunta primero para ti, Enrique, y luego también Juan, por favor, en particular, que es la siguiente. Existe una separación a veces más imaginaria que real entre lo que son las empresas sociales y las empresas tradicionales. Entonces, sería muy útil si nos pudieran compartir desde su visión qué es una empresa social y qué lecciones podría haber del mundo de esas empresas sociales que podríamos llevar a las empresas tradicionales. Entonces, Enrique, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, Jaime. Estamos muy contentos de estar aquí. Pues directo a la pregunta, una empresa social es, además, es una definición que sigue en proceso. Creo que está en constante evolución. A lo mejor Juan nos va a decir la definición más técnica según Mohamed Yunus, uno de los fundadores del emprendimiento social, pero en general tiene rasgos en donde tiene un propósito social o ambiental muy claro. Tiene una misión de resolver algún problema comunitario a nivel comunitario, a nivel nacional o a nivel mundial. Y las tres diferentes formas de hacer emprendimiento es cuando el beneficiario de este impacto social es un cliente, o hay otro modelo en que el beneficio es a los productores o a los que están integrados en la cadena productiva, o un tercero que se beneficia ya sea por donaciones o por algún otro beneficio que la empresa genera en un tercero. Básicamente serían como los tres modelos principales que encontramos normalmente en empresas sociales, y por ser empresa evidentemente está el aspecto de la rentabilidad. Entonces nunca está peleado el beneficio social con la rentabilidad de la misma empresa. ¿Crees, Juan, que hay alguna lección, una que a ti en particular te guste, te llame la atención, del mundo de las empresas sociales, que una empresa que no pretende ser social necesariamente se podría llevar para ser más potente, más resiliente, más exitosa? Claro, Jaime, muchas gracias. Y continuando justo donde Enrique nos dejó, creo que una de las cosas más importantes que tienen que entender o aprender todas las empresas de las empresas sociales es que existen las maneras de crear modelos de negocio que efectivamente combinan los resultados, ¿no? Que no nada más, como que históricamente y el paradigma que tenemos siempre hoy de los negocios es que la única razón de ser de las empresas es ganar más dinero, y casi que a costa de eso, pues todo lo demás se justifica. Digo, ahí la responsabilidad social empresarial algo ha ayudado a ampliar la visión, pero las empresas sociales en realidad entienden que no es un trade-off el impacto o el propósito social versus el negocio, ¿no? De hecho, no hay un versus, no existe. Al contrario, mientras más maximices tu propósito y mientras más impacto generas, más también potencializas el negocio. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita en esta crisis, pues cómo las personas, los consumidores son cada vez más conscientes del impacto que están generando al mundo con los productos que compran todos los días.
y por ende, las empresas que proponen opciones más sustentables, opciones de impacto, pues empiezan a ser cada vez más rentables y empiezan a tener mejores rendimientos. Laura al rato supongo que nos platicará un poquito de eso, incluso ante los inversionistas. Entonces, el primer aprendizaje es que no es un tema, no es un trade-off, impacto social o medioambiental versus negocio, sino que al generar un modelo que potencie los dos puede ser mucho mejor, mucho más rentable. Y de ahí se detonan un montón de cosas. Por ejemplo, quedamos que íbamos a ser muy concretos, pero nomás para agregar algo, estamos viendo un tema de talento. Hablando de las nuevas generaciones que están incorporando al mundo laboral, son generaciones que cada vez más quieren desarrollarse y quieren crecer como profesionales en lugares donde no nada más ganen un buen sueldo, donde no nada más tengan una estabilidad laboral, personal, etcétera, sino que también cumplan un propósito de vida personal. Y esos propósitos cada vez van a estar más ligados a qué está haciendo la empresa y cómo lo está haciendo, ¿no? Está resolviendo un problema, está teniendo buenas prácticas, es una empresa ética, cómo se han desatado todos estos movimientos sociales desde el 8 de marzo con el tema de género hasta ahora con todo el movimiento anti el racismo en Estados Unidos. Los jóvenes ya no quieren trabajar en empresas a las que les valga lo que están haciendo con tal de maximizar sus utilidades. Entonces, eso es un gran aprendizaje que las empresas pueden llevar de cómo retener, cómo potenciar el talento a través de desarrollar modelos de negocio con propósito, ¿no? Y es solo uno de muchísimos otros temas en los que podríamos platicar. Gracias, Juan. De hecho, las precisiones que nos hacen Enrique y tú, Juan, me llevan a una pregunta que me voy a guardar para un poquito adelante en esta discusión, que es que si todas las empresas deberían de aspirar a ser sociales o no, o seguimos deseando que haya una distinción, ¿no? Quiero ahora darle la palabra a Laura. Laura, en el tema de las inversiones, pues hemos visto que a raíz de la pandemia ha habido un gran detenimiento, ¿no? En la industria financiera, de las inversiones en general. Sería muy útil para la audiencia que nos ayudaras a definir qué son las inversiones de impacto en particular y cómo sientes tú que están siendo transformadas por esta crisis. Claro, Jaime, muchas gracias. Mira, realmente, afortunadamente con la crisis, siempre vienen cambios de paradigma. Y lo que está sucediendo en esta crisis es que llevábamos muchísimos años, los de inversión de impacto, proclamando precisamente algo que se llama el alfa del impacto, que quiere decir digamos, un rendimiento extraordinario para las empresas que tienen mejores parámetros y estándares sociales, ambientales y de gobernanza. Y esto lo sabíamos porque pues, son de mejor calidad, tienen más cuidado, tienen más longevidad porque tienen mejor reputación y como bien decía Juan, tienen mejor talento porque el mejor talento se quiere ir a las empresas que tienen mejor propósito o están más alineados con un propósito que la gente se siente identificado. Entonces, realmente lo que está sucediendo ahorita es que desde el año pasado estamos rompiendo récords históricos del movimiento de inversiones convencionales a inversiones sustentables. Nunca había pasado en esta masividad, en esta fuerza tan fuerte de cambio entre las inversiones convencionales a las sustentables. Hay demasiados inversionistas a nivel mundial, desde los institucionales y los individuales, los del norte, los del sur y los de todos lados, que están moviendo su dinero hacia las inversiones cada vez más responsables y sustentables. Ahora, gracias a esta crisis ya pudimos comprobar que efectivamente todo lo que habíamos dicho de que es mucho mejor las inversiones sustentables y responsables, ahorita por fin se está cumpliendo, que con una crisis tan fuerte con la que golpeó a todo el mercado financiero, a toda la economía, realmente las inversiones sustentables están siendo más rentables, más resilientes y menos riesgosas. O sea, perdieron menos ya factiblemente en esta crisis que las inversiones normales. Y esto ya lleva, es una tendencia de más de un año, porque ahorita lo que está cayendo drásticamente pues son las inversiones en combustibles fósiles y antes se veía como un tema normal, convencional y ahorita ya se ve como un absoluto riesgo seguir sobreinvertido en combustibles fósiles cuando el mundo ya va a una transición. Entonces, para definir nada más lo que te había comentado ahorita de las inversiones de impacto, lo que me preguntabas, voy a compartir pantalla si me permiten. Entonces, a ver, estoy aquí compartiendo pantalla. ¿Sí? Entonces, lo que están viendo aquí es un espectro en donde vemos del lado izquierdo... No se ve, Laura. ¿No se ve? A ver, perdón. Entonces, share screen.
Estoy compartiendo ahora sí pantalla. Listo. Entonces, lo que están viendo aquí es un espectro de las inversiones, en donde precisamente del lado izquierdo tenemos las inversiones convencionales, al centro tenemos las sustentables y al derecho tenemos el lado de impacto. Entonces, aquí sí podemos ver que las inversiones pueden restarle al mundo, pueden neutralizar o pueden sumar. ¿Y a qué me refiero con esto? Las destructivas, que son realmente las que invierten en armamento, en guerra, las extractivas, que no nada más es minería, son las que le cuestan más al sistema en capital natural y en capital social del valor que generan. Entonces puede haber inclusión financiera extractiva, puede haber agricultura extractiva, puede haber comida rápida extractiva, puede haber moda rápida extractiva. Es los que, a pesar de que sí generan algo de valor, cuestan demasiado capital natural y demasiado capital social y digamos, que termina contrarrestándose en negativo. Después están las responsables, que si se fijan es menos negativo, luego las sustentables, y a partir de la empresa social ya estamos del lado de impacto. Es más, desde el puente de la sustentabilidad ya estamos del lado de impacto. Pero si se fijan, sí hay un camino a avanzar más allá de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad busca neutralizar la huella negativa, lo cual es muy importante y muy necesario, pero ya llevamos tantos siglos de huella negativa, hay tantas heridas tan graves a nivel social y ambiental, como pueden ver manifestándose en las calles, que ya no nada más es neutralizar o minimizar el daño, es restaurar, es resanar, es realmente reconstruir y regenerar el tejido social y ambiental y el planeta. Entonces está la empresa social, que ya tiene este propósito, la transformativa, que no solo tiene el propósito, sino también distribuye el valor creado con todos los stakeholders, y las regenerativas, que además de tener el propósito y además de distribuir el valor generado con todos los stakeholders de manera justa, regenera el capital natural y el capital social al que tanto hemos herido y dañado. Entonces, para que sean realmente inversiones de impacto, tienen que tomar en cuenta riesgo, retorno e impacto social y ambiental positivo y negativo. Entonces, realmente esos son los 3 criterios para usar la disciplina de la inversión de impacto en su día a día, y se manifiesta en intencionalidad, medición de impacto, retorno, obviamente, y adicionalidad, que es el factor que brinda que las inversiones de impacto sean diferentes a lo que el mercado ya tenía, lo que ya existía en el mercado. Les voy a dejar este link a esta publicación que hicimos en el chat a todos. Muchas gracias, Laura. Y me parece muy valioso que haces la distinción entre el concepto de algo que sea sustentable o sostenible y el siguiente paso, que es regenerativo, precisamente por la acumulación de huella que llevamos a veces desde siglos en ciertas industrias, y que esa es la medida que realmente ya se busca y se requiere. Ahora, tomo nota de tu comentario, creo que muy preciso, de que en esta crisis muchas de las inversiones de impacto están teniendo un mejor desempeño que las inversiones financieras tradicionales. Si el argumento ya está comenzando a ser tan claro, ¿por qué no o qué detiene a todas las inversiones y todos los actores inversionistas, personales e institucionales, de ya incorporar criterios de impacto en su labor financiera diaria? ¿Qué falta para que esto se vuelva mainstream? Tienes toda la razón. Y son preguntas que no solo me las hacen a mí, se las hacen a BlackRock, el mayor manejador de activos del mundo, se las hacen a Goldman Sachs y se las hacen desde hace años. Lo que está sucediendo es, obviamente, que el grado de cambio en conciencia es distinto en distintas personas, y las instituciones pues son un grupo de muchísimas personas. Entonces, el hecho de que unos ya hayan entendido ciertas cosas no quiere decir que todos lo hayan entendido. Y realmente ese grado de transición sí, digamos, empieza a cambiar cuando al principio las personas pensaron que lo estaban haciendo solo por el corazón, porque era la Madre Teresa y porque eran muy buenas personas. Ahorita ya están viendo que hay una absoluta oportunidad de mercado, hay una absoluta oportunidad de diversificación, hay absoluta oportunidad de mitigar riesgos, porque todos estamos sujetos al riesgo del cambio climático y los riesgos sociales que estamos viendo hoy en día manifestarse. Entonces ya empiezan a ver que esto no es algo que se debe hacer con el corazón, se tiene que hacer con la cabeza también. Y entonces ya empiezan a decir, oye, pues ya es lo más inteligente que podríamos estar haciendo. Sin embargo, el grado de conciencia tarda en cambiar en distintas cabezas, ¿no? Y no podemos realmente forzarlo. Entonces, la justificación que dicen, por ejemplo, los grandes bancos que ya son inversionistas de impacto desde hace muchos años, como BlackRock, como Goldman Sachs, de que no lo están usando en el 100% de sus inversiones, su justificación es que no todos sus clientes están pidiendo invertirse al 100% en sustentable. La justificación de los inversionistas individuales a veces es que no hay suficiente oferta para que el 100% de sus portafolios estén invertidos en inversión de impacto. Entonces, ahí
ahí sí yo creo que todavía hay una brecha grande de desarrollo para que haya un menú de inversiones sustentables suficiente para abarcar todo el portafolio de los inversionistas. Y en eso sí tenemos que trabajar todos, porque no es nada más de que haya, digamos, energías limpias. Hay un montón de cosas que cambiar en todos los sectores, desde el real estate hasta la agricultura, que realmente pueden irse enfocando de la sustentabilidad hacia la regeneración. Afortunadamente en México ya hay ejemplos de empresas regenerativas en múltiples sectores. Entonces hay que ir construyendo ese menú y hay que ir purificando un poquito el menú de las inversiones que ya existen y que son convencionales, que también deben de ir cambiando y sí han logrado hacer cierta transición y cierto cambio. Laura, este webinar no puede terminar sin que al final, y por favor, recuérdanos, puedas compartir con la audiencia, donde seguramente hay gente que trabaja ya en el sector financiero, directivos, directivas de este sector, que quisieran aprender más o empezar a incorporar más de estos elementos en sus decisiones de inversión, a quienes se pueden ir acercando. Yo sé que tú eres la portavoz de muchas iniciativas, pero que al final hagamos ese anuncio, por favor, para que sea muy accionable esta convocatoria que nos estás haciendo. Quisiera regresar ahorita al tema de los emprendimientos sociales y las empresas sociales, y en este contexto actual de detenimiento o obstaculización de muchos sectores económicos, de alto y preocupante desempleo y muchos retos económicos y sociales, las empresas sociales, ¿cuál podría ser su especial aportación para resolver y salir de esta etapa? Me gustaría abrir ahora sí esta pregunta a los tres, Enrique, Juan, contigo, Laura, y que hablamos de esa posible función de las empresas sociales en el contexto actual. Pues si quieren empiezo yo y de ahí que construyamos los demás. O sea, es que yo creo que la misma definición de la empresa social es justo la solución en sí, ¿no? O sea, como que de alguna manera la empresa social busca resolver problemas como propósito de ser. El modelo de negocio, la generación de utilidades, la venta de productos y servicios es la herramienta que busca. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que yo te diría dos cosas. Uno, que de entrada, quienes son más vulnerables, quienes ya eran más vulnerables antes de esta pandemia, de esta crisis, son los que están siendo más afectados, ¿no? Las personas que hoy menos tienen acceso a servicios de salud eran quienes de por sí antes ya no tenían acceso, ¿no? Entonces, quienes estaban ya como empresas sociales tratando de resolver esos problemas, pues ahorita se enfrentan a un reto mayor, pero son quienes tienen la respuesta para salir de la crisis, ¿no? En el área que tú quieras, en educación, en salud, en vivienda, en desarrollo económico. Entonces, por un lado, pues cómo vamos a salir o cómo vamos a reactivar todos los sectores de la economía después de esto o durante esto, porque yo soy de la idea que no hay un antes, un durante y un después. O sea, la crisis no se acaba un día y al día siguiente estamos todos ya de nuevo. O sea, va a ser un proceso blended de ir poco a poco recuperando. Entonces, quienes ya lo estaban haciendo, quienes ya estaban atendiendo sus problemas son quienes van a tener las mejores herramientas para avanzar. Y la otra es que quienes empiezan ahorita a crear nuevas empresas enfocadas en resolver retos sociales son de nuevo quienes van a poder ayudarnos a dar el paso hacia adelante. Ahora, aquí es una oportunidad interesante. Nos habían preguntado, y mismo tú lo habías comentado, Jaime, que si todas las empresas pueden ser sociales, que si todas las empresas deben ser sociales. Yo no sé si, o sea, sin irnos a esa discusión más filosófica, lo que sí creo es que empresas grandes con recursos, con herramientas, con equipo, con know-how, tienen ahorita la oportunidad de decir, ok, tenemos un negocio que funciona, más allá de decir si ahorita lo deberían de cambiar o no, pues también podemos crear oportunidades de negocio en resolver, o sea, resolviendo los problemas que han surgido desde esta crisis, ¿no? Quienes ya ofrecían servicios de salud, quizá pueden empezar a ofrecerlos de manera más accesible. Quienes estaban haciendo contenidos educativos, bueno, pues ahora al hacerlos digitales, pueden llegar a áreas del país donde no estaban llegando. Entonces, este es un momento donde para mí la empresa social tiene la oportunidad de convertirse en el modelo que ayude al país y pues a la región, América Latina en general, a dar pasos importantes hacia adelante. Como que yo no quiero decir salir de la crisis porque, de nuevo, me parece como que hay que quitarnos ese momento de que estamos en una crisis y vamos a salir como si abrimos la puerta y ya no estamos en la crisis. No es un cuarto en el que estamos encerrados. Es algo con lo que vamos a tener que vivir. El impacto económico lo vamos a vivir por años. Y entonces, más bien, más de pensar en entrar y salir, es decir, no, empecemos a construir un mundo totalmente distinto, un paradigma diferente de negocios que nos permita estar más protegidos y al mismo tiempo que avanzar ante los retos que hoy nos enfrentamos.
Yo diría, complementando todo lo de Juan, muy interesante, que finalmente las empresas sociales están hechas por emprendedores sociales y ante estas crisis, una gran aportación que tiene el emprendedor en general y el emprendedor social es la capacidad de resiliencia, la capacidad de innovación y la capacidad de enfrentarse a problemas todos los días y a buscar la forma de salir adelante. Entonces, creo que estos nuevos emprendedores sociales, estas nuevas generaciones, que como nosotros tres lo intentamos todos los días y nos enfrentamos los días a esto, pues estamos en constante movimiento, somos más versátiles ante los posibles cambios y eso es algo que pues los grandes corporativos, las grandes empresas, las grandes instituciones, pues seguramente están aprendiendo de cómo las pequeñas y más dinámicas startups en general estamos sorteando estos momentos, ¿no? Laura, de tu parte, ¿algún rol especial como solución que ofrezcan las empresas sociales? ¿Para la crisis? Actualmente, que como contaba Sí, Juan y Enrique, bueno, eso es un espectro, no es la crisis que empieza y termina. Pueden ser problemas claro. incluso de antes, pero particularmente ahorita que estamos en un mal momento económico, social, de desempleo, de un descenso del gasto, donde eso está haciendo que resurjan con más ahínco problemas de acceso a la salud, por ejemplo, y otros. Sí. ¿Cómo podrían las empresas sociales o cuál es el rol que están jugando ellas como solución ante Yo esto? creo que algo clave ahorita es el tema de la economía local. Cuando empezamos a ver que gracias a la globalización tenemos acceso a tantas cosas, pero también a lo mejor podríamos llegar a estar sobreglobalizados, de tal manera que ya estamos en un riesgo global tan inminente y exponencial que cuando pasa algo en un lado nos repercute a todos. Entonces, esta sobreglobalización sí se manifiesta bastante en las cadenas de valor. Y lo que está sucediendo, y gracias a las empresas sociales y a las empresas con propósito locales, se están resolviendo muchos problemas, por ejemplo, de alimentación. Entonces, el sistema de alimentación es un punto crítico y central para todo lo que sea impacto en el mundo y para todos los seres humanos, porque todos comemos 3 veces al día. O sea, el campesino lo necesitamos 3 veces al día. Al dentista, al doctor, al abogado lo necesitamos a veces. O sea, realmente el campesino es al que necesitamos 3 veces al día. Y yo creo que una gran labor es la parte de concientización de la economía local que está haciendo el emprendedor social, es valorar lo local. Es decir, sí queremos ser ciudadanos del mundo, sí queremos ser globalizados, nadie dice que no estoy diciendo otra cosa, lo que estoy diciendo es que también tenemos que tener esa labor de fortalecer y de reciprocidad con la economía hiperlocal. Entonces, por ejemplo, Someone Somewhere, que es una marca que fomenta que tú quieras comprar de los artesanos mexicanos, sin ser a lo mejor como de estas prendas más tradicionales, ¿no? O sea, que sean como más cool, más fashion, más juvenil. Entonces, eso te hace querer comprar mexicano, ¿no? Siendo mexicano, pero también siendo de otras partes del mundo. Pero ya en la parte de los sistemas agroalimentarios, creo que las empresas sociales han sido clave en lograr cadenas de valor más resilientes en esta crisis, porque precisamente sus proveedores pues son más locales. Y no viene al caso que yo en Ciudad de México esté comprando unas manzanas que vienen de Washington, cuando hay unas manzanas en la delegación de abajo, de donde yo las estoy comprando, que están igual de ricas y hasta más baratas, y obviamente usaríamos muchísimas menos emisiones de carbono en llevarlas de la delegación Tlalpan a la delegación Benito Juárez que de Washington a México. Entonces, sí es un gran rol esto de la disrupción de las cadenas de valor, la disrupción del transporte y la disrupción de las fronteras para regresar a lo local, y definitivamente eso repercute muchísimo en las emisiones y muchísimo en la compra de los productos locales al valor que realmente merecen. Es muy interesante lo que dices, Laura, sobre los lazos locales y como dicen, pensar global pero actuar local y cómo eso entra dentro de la definición o el entendimiento de resiliencia que está tan en boca ahora, donde queremos una diversificación de niveles de actuación, pero sin duda lo local tiene que ser una de las anclas de esa capacidad de las organizaciones, en la medida en la que tienen esas conexiones de suministro, pero también esos vínculos de ciudadanía y de buen vecino, y de conexión con todos tus stakeholders, solamente los locales y no solamente
pues, dispersos geográficamente a mayores distancias, ¿no? Mencionabas ahorita, y por supuesto tenemos aquí a Enrique como representante de Someone Somewhere. Quiero platicar un poquito y quiero estimular la imaginación de nuestra audiencia. Cuando estás en una escuela de negocios, como es mi caso y el caso de varios colegas ahorita que también están conectados de la comunidad EGADE, pues vemos que allá afuera se suele pensar que el éxito de los negocios está solamente en el análisis numérico, en la tecnología o en la publicidad, y omitimos a veces un recurso enorme que es la imaginación, ¿no? Quisiera yo estimular la imaginación de la audiencia allá afuera con algunos ejemplos que ustedes pudieran compartir de emprendimientos sociales en diferentes áreas, en temas de alimentos, de capacitación para el empleo, de salud, de electrificación, por ejemplo. Hay muchos en muchos diferentes ámbitos. Aquí yo estoy quitándome la cachucha de director de sede de GADI, poniéndome la cachucha de también un empresario social. Y lo que sí puedo decir es que quienes trabajamos en este sector de lo social, somos un gremio en particular donde nos admiramos mucho los unos a los otros y aprendemos mucho los unos de los otros y aplaudimos cuando alguien reinventa un modelo y hace una alianza público-privada o una combinación de algo que es no lucrativo y sí lucrativo para, como ustedes ya han dicho, resolver un problema, a veces de una forma bien audaz, que rompe paradigmas. Entonces, en ese sentido, estoy seguro que todos tenemos diferentes proyectos y organizaciones que admiramos, ¿no? No sé si ahorita pudiéramos platicar un poquito y ustedes pueden dar algunos ejemplos de los emprendimientos sociales favoritos, además de Someone Somewhere, allá afuera, que realmente pudieran demostrarle a la audiencia lo fascinante y lo rico y diverso que puede ser este campo. No sé si alguien se anima. Por favor, Enrique, alzaste la mano. Perdón, Juan, alzaste la mano primero. Bueno, creo que hay tiempo para todos. A mí me gustan mucho los emprendimientos sociales que crean las soluciones más sencillas, pero que son, o sea, son totalmente revolucionarias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, chilena, se llama Algramo. Algramo es una empresa social que ya tiene unos 6, 7 años trabajando, que se dio cuenta, por ejemplo, que en los barrios en Chile, en las comunidades vulnerables, la gente acaba pagando más caro por los productos básicos. Por ejemplo, con el detergente, el jabón o alimentos como el arroz, el frijol, el garbanzo en Chile. Entonces, ellos le llaman esto el impuesto a la pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir hoy y podemos, incluso desde el celular, ¿no? Podemos evaluar pues, todas las opciones de compra en un supermercado, por ejemplo, de arroz o de tortilla, y compramos la más barata. Sin embargo, de hecho, te puedes ir al club de precios, al Costco, y te compras, ¿no?, en la bolsa grandota y acabas pagando menos por kilo. Pero las familias en condiciones vulnerables, en extrema pobreza, pagan más caro por el mismo kilo de arroz porque lo pueden comprar solamente en la tiendita donde venden la versión chiquita. Entonces, acaban pagando hasta 40% más caro que yo por un kilo de arroz viviendo en condiciones de pobreza. Entonces, estos cuates lo que hacen es que hacen una red de pequeñas tienditas o de almacenes, se llaman en Chile, y llevan este tipo de productos a granel, ¿no? Los llegan en grandes cantidades. Obviamente ellos compran de manera industrial. En algunas tiendas tienen unas máquinas dispensadores donde llega la gente con un termo, ¿no? O donde llega la gente con un topper, el topper de la crema que todos tenemos ahí con frijoles en nuestro refrigerador. Lo meten a la maquinita, le ponen 300 gramos de arroz, ahí le sirve los 300 gramos de arroz en la maquinita y le sale hasta 40% más barato de lo que el arroz de marca que viene ahí en una bolsita de 500 gramos. Entonces, uno, ahorran empaque porque pues, son empaques 100% reciclables. Además, pues no tienen costo de empaque porque aunque Algramo tiene sus propios frasquitos retornables, la gente puede llegar con su topper, ¿no? Dos, la familia adquiere el producto a un precio, imagínate, hasta 40% más barato. Si vives con 300 pesos al mes, pues ahorrarte 40% de tu gasto en alimentos implica comer 3 veces al día en lugar de 2, o poder comprar zapatos para tus niños, y que ya no vayan con agujeros en los zapatos a la escuela, en fin, ¿no? Pero además también impulsan la economía local, porque como lo hacen en conjunto con los tenderos, pues si el tendero gana lo mismo vendiendo un kilo de arroz de Algramo que un kilo de arroz de marca. ¿Cuál es la diferencia? Que a la gente le alcanza para comprar más kilos de arroz con Algramo, entonces la tiendita gana más. Entonces es una solución, ¿cómo se llama? Para mí como que es muy obvia, ¿no? Las tiendas de a granel ya existían antes, pero nadie lo está haciendo a esta escala y nadie lo está haciendo con el objetivo de resolver la problemática de la falta de acceso a productos básicos que tienen las familias. Yo me gustaría agregar,
los 10 emprendimientos que salen en el libro de Juan que en algún momento les va a enseñar. Haznos Después el anuncio, salieron ahí. Juan. Ya se nos adelantó Enrique, pero al final vamos a platicarles de un poquito de este libro en el que contamos 10 casos de empresas sociales mexicanas ya exitosas, o sea, que ya han escalado, que ya han validado su modelo de negocio, que ya no son proyectos bonitos y sueños bonitos, sino que ya son empresas reales con empleados, con facturación y con logros importantísimos. Ahí hay 10 casos muy interesantes. Uno de ellos es Someone Somewhere. Y ahorita Enrique nos va a platicar seguramente de alguno más también muy, muy cool. Yo les quería platicar de Capeltic y Yomolatel. Es una organización hecha en Chiapas, en el municipio de Bachajón, por una fundación jesuita, donde pues primero empezaron a acompañar a los campesinos, productores de café, en pues temas de agricultura, de comercialización, pero poco a poco fueron creando un mecanismo impresionante de diferentes cooperativas en las diferentes etapas del procesamiento del café. Está la cooperativa de agricultores, la cooperativa de pues ya transformación del café, la cooperativa del empaque y comercialización y la cooperativa de el punto de venta. Entonces, lo que hacen ellos es ir capacitando a las nuevas generaciones, hijos de los mismos agricultores, a que vayan trabajando en las diferentes etapas para, al final de cuentas, poder que les permita vender un café de mayor valor agregado, con más transformación y al final hasta la taza y hasta el cliente, ¿no? Entonces empezaron a poner cafeterías en las universidades de la red jesuita y pues ya están cubriendo toda la cadena de valor y eso pues genera mucha más beneficios económicos y sociales para toda la cadena, ¿no? También están exportando a países en Europa, a Japón. Entonces, en cuestión de impacto, nosotros los admiramos muchísimo porque tienen muy bien fundamentados los principios de la economía social y de todo el beneficio social a la gente productora de café en Chiapas. Fantástico. Y agregaría con el libro que mencionabas, Juan, que pues fue un esfuerzo editorial también con el TEC de Monterrey. Sí. Laura, de tu lado, ¿alguna iniciativa que te guste en particular? Sí, mira, realmente están preguntando muchísimo aquí en el chat. Ahorita también este domingo estaba preguntando por esos cambios de paradigma de las empresas convencionales hacia posiblemente ser más sociales o mejores. Y cómo hacer también que cambien de paradigma los grandes empresarios que piensan que ya lo que sea que estén haciendo ya cumple su compromiso social. Y ahí, primero que nada, pues sí tiene que haber un profundo conocimiento de las problemáticas, por ejemplo, los límites del planeta, etcétera, para saber qué tan positivo o negativo es el impacto de tu empresa realmente. Entonces, hay muchísimas empresas que sí tienen conciencia de qué tan grave es su huella hídrica. Hay empresas que sí tienen conciencia de qué tan grave es su huella de plástico. Hay empresas que sí saben que están engordando a los niños de México y estamos en el primer país a nivel de obesidad y a nivel diabetes infantil y pues ellos venden azúcar para niños. Entonces, hay niveles de conciencia sobre los problemas, pero también hay cada vez más campañas y concientización social que están haciendo que tomen más cartas sobre el asunto. Entonces, yo creo que todas las empresas, todas, tienen la capacidad de cambiar. Y voy a decir varios ejemplos, sin afán de hacer comercial de ninguna, porque todas son imperfectas, todas las empresas son imperfectas, pero sin comercial, o sea, para que nos dé como esperanza de que una empresa convencional sí puede cambiar. Por ejemplo, desde las de petróleo, o sea, una Shell versus una Exxon, hay una diferencia brutal. O sea, Exxon sigue sin emitir sin hacer el disclosure de sus emisiones de carbono, versus Shell, que desde hace bastantes años ya empezó a invertir en energías limpias y ya dijo, ya no voy a hacer una oil and gas company, ya voy a hacer una energy company, ¿no? entonces, esa, llámese en el peor de en uno de los peores sectores o más, digamos, cuestionables, hay cambios que hacer. Luego, por ejemplo, otra empresa
llámese Danone y Nestlé. Para nosotros a nivel consumidor, pues están más o menos, es una empresa que más o menos hacen las mismas cosas. La diferencia brutal está en cómo las hacen. Entonces, acaban de publicar en Impact Alpha, que es uno de los periódicos más famosos de la inversión de impacto a nivel global, ayer publicaron los puntajes de impacto de Nestlé contra Danone, y Danone le lleva a Nestlé el triple de puntos, precisamente porque ya están empezando a invertir en la biodiversidad de los productos que utilizan, que antes los veían como commodities y ahora los ven como parte del ecosistema y del paisaje que ellos necesitan para poder producir. Están haciendo bastantes cosas en cuanto a su huella de plástico, a su huella de carbono, sus energías limpias, etcétera, y Nestlé no está haciendo, digamos, no está tomando esas cartas en el asunto. Entonces, cuando ya empiezas a ver estos cambios, estas transiciones, te das cuenta que la empresa, desde el punto de partida que tenga, todos tienen potencial de cambiar. Y el potencial de cambio viene mucho también del liderazgo, ¿no? Cuando el liderazgo mayor es el más comprometido y el que más ve esta oportunidad, en donde ya no ven la sustentabilidad como un costo, sino la ven como una parte de las oportunidades de negocio más fuertes que tienen para el futuro y de resiliencia y de todo, cambia completamente. Y hay una mexicana, por ejemplo, que era una empresa 100% extractiva que se llamaba Mexichem antes, y el año pasado cambiaron a llamarse Orbia y empezaron a medir su impacto, su huella, todo. Entonces, no era para nada la empresa emblemática en México de nada de responsabilidad social ni ambiental, pero de la noche a la mañana, por cambiar el liderazgo, empezaron a cambiar el chip y ya todo se mide, su huella hídrica, sus emisiones que antes no tenían ese nivel de medición. Es una empresa bursátil mexicana grandota, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen potencial de cambio, todas, las chiquitas, las medianas, las grandes, los emprendimientos startuperos y las tintorerías tradicionales, todas tienen potencial de cambio. Gracias, Laura. Y de hecho, mucha de esa posibilidad de cambio con los ejemplos que mencionas es de organizaciones que han conectado más con el why, con su misión o su por qué, y eso les permite llevar su operación y su modelo a un nivel más elevado que les permita ver más posibilidades, ciertamente algunas más sustentables, menos contaminantes o en el mejor de los casos, como tú dices, regenerativas, ¿no? Viendo todas las preguntas, y este chat está increíblemente activo, cómo se ve lo importante que es este tema, que incluso ya lo comentábamos, quizás de pie a otros espacios y otras actividades de diálogo con la sociedad y con la audiencia que nos acompaña hoy. Creo que es importante tomarnos una pausa en este momento, y aquí sale el académico que llevo dentro, e intentar hacer una separación entre una empresa tradicional. ¿Qué es una empresa tradicional? Que es una empresa que, bueno, puede ser socialmente responsable o ambientalmente responsable, ¿no? Una empresa ya social, netamente social. Y por otro lado, y esto también obedeciendo a una pregunta aquí en el chat, eso, ¿cómo distingue a una empresa social de una organización sin fines de lucro? O como también se les puede llamar ONGs o OSCs. ¿No? Son como estos cuatro tipos: una empresa tradicional, una empresa responsable, una empresa social y una que nada más no tiene fines de lucro. ¿Pudieran ustedes compartirnos algunas ideas precisamente para evitar que el día de mañana ya cualquier empresa se diga que ya es una empresa social simplemente porque le importa el medio ambiente, ¿no? Sí, si quieres bueno, no sé si Lau y Enrique quieran aportar algo también, pero si quieren me la echo yo, que escribo de esto y respondo a esta pregunta varias veces por semana. ¿Cómo se llama? Pues de entrada, la empresa tradicional es una empresa, como pues, todos conocemos, que tiene un modelo de negocio, vende un producto, vende un servicio y gana dinero. Y hasta ahí. Su único objetivo es generar ingresos, ¿no? Generar utilidades. Eso es lo único. No tiene ningún tipo de medición de sus prácticas medioambientales, sociales, en lo absoluto, ¿no? O sea, como que obviamente las diferencias son a veces, pues, desde lo práctico, pues son muy delgaditas, ¿no? Pero bueno, la empresa socialmente responsable puede ser cualquiera de estas empresas tradicionales, pero que sí decide medir y aplicar cierto tipo de prácticas para tener un modelo de negocio más integral 360. El Centro Mexicano de la Filantropía, el CEMEFI, quien certifica, da este certificado de SR, de Empresa Socialmente Responsable, mide 5 dimensiones, ¿no? Dice que la responsabilidad social se divide en 5. Uno, la parte ética, o sea, que la empresa no tenga prácticas de corrupción, que tenga los más altos estándares éticos, ¿no? 2, hacia el medio ambiente, que mitigue y reduzca su impacto medioambiental.
3, el comunitario, que haga prácticas comunitarias. Aquí es donde vemos mucho el tema del voluntariado, los donativos, etcétera, para que se integre con las comunidades con las que trabaja. 3, con sus empleados, con sus prácticas laborales, desde prácticas de, por ejemplo, inclusión laboral, maternidad, paternidad, buenos salarios, etcétera. Y finalmente con el resto de sus stakeholders, ¿no? Accionistas, proveedores, etcétera. Entonces, hay ciertos lineamientos, ciertas prácticas que las empresas deben de cumplir en estas 5 áreas para ser consideradas una empresa social. Ahora, lo importante aquí, y haciendo la diferencia con la empresa social, en estas 5 prácticas no viene el modelo de negocio y no viene el producto o el servicio que la empresa está vendiendo o que está ofreciendo. ¿Qué pasa con la empresa social? La empresa social nace con el propósito de resolver un problema. O sea, la empresa socialmente responsable tiene como principal propósito generar utilidades, pero y da igual lo que haga. Sin embargo, pues mantiene estas prácticas, estos 5 puntos que les decía. La empresa social, la razón de ser de la empresa es resolver una problemática social. La razón de ser de Quique, ¿no? Y de Someone Somewhere es mejorar la calidad de vida de las mujeres artesanas a través del desarrollo económico. Podría cambiar incluso lo que Quique hace, vender la ropa, podría evolucionar porque el problema es la base. Es un intangible porque no está en el acta constitutiva, a menos de algunas excepciones que ahorita les platicamos, pero no, se constituyen, incluso respondíamos en el chat, igual que las empresas sociales, socialmente responsables, o igual que las empresas tradicionales, son SAPIs, SADCB, etcétera, pero la razón de ser, el propósito de los emprendedores es resolver este problema. Ahora, obviamente que las empresas sociales también deben ser éticas, no mitigar el impacto con el medio ambiente, o sea, tienen que ser coherentes con todo lo demás. De nada sirve que Quique, ¿no? Y el equipo de Someone Somewhere, pues, trabajara con las artesanas, pero que por otro lado, pues, toda su ropa fuera súper tóxica y que contaminaran los ríos, ¿no? De nada serviría, sería más caro, como dicen, el caldo que las albóndigas. Entonces, es una diferencia, digamos, intangible en papel, pero que hace toda la diferencia en la razón de ser. ¿Cómo las diferencias? A la empresa socialmente responsable le puedes quitar todas las prácticas de responsabilidad social y sigue siendo la misma empresa, ¿no? A una refresquera le quitas el voluntariado, le quitas sus programas de reciclaje, le quitas sus políticas de responsabilidad social con los empleados y sigue siendo la misma empresa refresquera. En cambio, si a una empresa social le quitas el propósito, deja de ser la empresa, ¿no? Esa es la forma en la que yo, pues, más bien lo trato de diferenciar. Y por último, la diferencia con las organizaciones de la sociedad civil, y aquí sí es muy tangible, sí es legal y administrativa, etcétera, es que las organizaciones de la sociedad civil son organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces viven o de donativos o de aportaciones gubernamentales, pero ahí se constituyen como ACES, como IAB, como IAPs, ¿no? Hay un par de SAs, ¿no? Hay un par no esas. Hay un par de figuras legales más, sí, pero no pueden generar utilidades. Y tienen muchos otros. Algunas pueden ser donatarias, no todas, pero claro, viven de aportaciones de terceros, no pueden vender productos, servicios, hasta solamente creo que pueden vender el 5 o 6% de su ingreso. Y tienen muchos otros límites fiscales y administrativos. ¿Por qué? Porque en general viven de donativos deducibles de impuestos. Eso quiere decir que el dinero que reciben las donatarias, las fundaciones, es dinero que ya no se paga impuestos. El gobierno las controla mucho más que a las empresas sociales, que al ser una empresa, pues son dueñas de su capital, de sus ventas y de sus utilidades, lo que hace que lo puedan invertir en lo que ellas quieran, ¿no? De hecho, Juan, tocas un tema interesante, no quiero que nos desviemos, pero es que esa legislación actual que mencionas que aplica para las donatarias, cuyos donativos son exentos de impuestos para el donante, la legislación limita muchísimo que puedan realizar actividades facturadas, ajá, que en determinado caso podría ayudarles a ser más resilientes y moverse más al esquema de empresa social, que provee un servicio o provee un producto y simplemente pues, se busca esa resolución de un problema social o ambiental de la mano. La legislación actual no lo permite y eso tiene pues, sus pros y sus contras, sin duda. Los demás, Enrique, Laura, sobre esta cátedra que nos acaba de dar Juan. Sí, yo nada más quería complementar con algo muy importante. Precisamente que la empresa social, su fin es el propósito y el medio es las utilidades, pero para la empresa tradicional es al revés, o sea, el fin último son las utilidades, ¿no? Y a veces le ponen propósito.
como por encima, es como un ingrediente que puede o no estar, como decía Juan. Y la parte legal que realmente ayuda es, en la comunidad de Sistema B lo que estamos intentando a nivel global, la B es por beneficio, no por bueno, bonito y barato, pero la comunidad de Sistema B eso es lo que pretende, que las empresas sociales tengan, incluso a nivel del objeto social del acta constitutiva, su compromiso al propósito, o sea, que su empresa nació para tal propósito, no para generar utilidades. Entonces, realmente eso ya es un nivel de compromiso legal, jurídico, que ya hace una gran diferencia para las empresas normales a las empresas que realmente buscan un beneficio colectivo. Entonces ya existe una nueva regulación que se está proponiendo tanto para México como para otros países. Ya existe en Colombia, ya existe en muchos estados de Estados Unidos. Aquí se le llama la ley BIC, que es la de beneficio de interés colectivo, y es precisamente cómo hacemos un híbrido para que no tengas que tener empresa social, SAPI y AC, porque tener dos administraciones y manejar donativos y demás, o sea, pues es un costo muy caro administrativo y contablemente y fiscal, y entonces eso es lo que busca Sistema B, o sea, que ya tengamos una figura híbrida que te permita legalmente ciertos beneficios fiscales por ser empresa social, pero ojalá lo veamos en nuestra vida. Enrique, ¿alguna aportación o ya nos quedamos con él? Nos quedamos con la cátedra de Juan. Con el libro de texto, ¿no?, que acabamos de generar aquí y que espero que resuelva muchas de las dudas que hay seguramente en la audiencia, ¿no? Nos quedan pocos minutos antes de pasar a otra fase muy valiosa de este webinar, que es el Q&A ya con la audiencia. Quisiera cerrar con un poco más de una perspectiva quizás un poco más filosófica. Yo sé que muchos miembros de la audiencia, y me incluyo, tenemos sentimientos encontrados con respecto a la fase ahora de encierro, cuarentena y afectación económica y sanitaria, ¿no? Y es que, por supuesto, nos preocupa ya pronto volver a la normalidad, tan pronto como sea posible, y por nosotros, por nuestras organizaciones, instituciones, por nuestros alumnos, y también, por supuesto, por los efectos económicos de esta desaceleración económica, sociales, ¿no? Pero por otro lado, no quisiéramos, algunos de nosotros, regresar a exactamente cómo eran las cosas antes, ¿sí? Creo que ha habido también unos beneficios, ciertos beneficios, introspectivos, de reflexión, de cuestionamiento y de visualizar oportunidades, retos y problemas y vicios de cómo las cosas se venían haciendo antes. ¿En qué les gustaría que fuera diferente, ¿no? Digo, ya sé que hablamos de que la época post-COVID va a ser un espectro, ¿no? Con un matiz, no va a ser un antes y un después de un día para otro. Pero si pensáramos en general en un regreso post-COVID, ¿qué les gustaría que fuera diferente en ese nuevo mundo? Pues yo mira, tengo varias, pero acababa de hablar, entonces si quieren yo voy. Yo me quedo con una de las frases que dijo Muhammad Yunus en una entrevista hace poco que tuvieron con la Universidad de Nuevo León, me parece, que decía, esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de las cosas es que no debemos de regresar a como estábamos antes, a la normalidad anterior. Debemos a partir de ahora construir una nueva normalidad. Y todos los vicios, todas las partes negativas que ya venimos viendo en temas de desigualdad, de pobreza, de Estado de Derecho, de todos los problemas sociales, es ahorita la oportunidad para los nuevos emprendedores y para la gente que está a cargo de instituciones importantes de proponer una nueva economía y que vaya alineada con todos los principios y valores de lo que es una empresa social y de la economía social. Sí, yo aquí lo que quería agregar a lo que dice Enrique es que a nivel sistémico, el modelo económico en el que estamos construidos actualmente, pues requiere un crecimiento infinito y tenemos que recordar que estamos en un planeta finito, es absolutamente incongruente. Los únicos que creen en un crecimiento infinito en un planeta finito o son economistas o están locos. Entonces, realmente necesitamos una nueva economía planetaria, no por país, tiene que ser planetaria porque los límites ecológicos son planetarios. O sea, el límite de acidificación del océano, el límite de la temperatura, el límite, todo eso no es por país, es planetario. Entonces, estos nuevos modelos de economía planetaria ya existen. Hay varios que ya se están implementando incluso ahorita en Holanda y en otros lados, pero hay el modelo de la economía de la dona, etcétera. El chiste es que son modelos que buscan el balance,
no el crecimiento exponencial. Y para eso requiere también una transformación interna del individuo, a que realmente nosotros encontremos cuál es nuestro suficiente y que dejemos de siempre querer más. Porque realmente ahorita lo que nos deja esta lección de pandemia es que podemos tanto con tan poco, ¿no? Realmente lo que es esencial es muy poco, y a veces cosas que no valorábamos y que no trae crecimiento económico, como ir al parque, es lo que más queremos hacer y es lo que más nos da esta salud compartida, colectiva y felicidad plena, ¿no? Entonces, realmente creo que necesitamos una nueva visión de futuro planetario, una nueva política, una nueva economía que sí tenga esta visión planetaria y que sí tenga una visión de suficiente y que tenga una visión de balance. Entonces, pues sí tenemos que cambiar prácticamente todo, pero hay mucha esperanza en hacerlo. O sea, sí existe una plenitud y una regeneración de la cual nos estamos perdiendo, que es hermosa, enorme y es compartida. Entonces, cuando la gente me dice, pero es que eso nos va a costar, olvídate, estamos arraigados a un concepto de retorno tan pobre que solo es económico. Realmente hay un retorno mucho más grande que eso. Yo hago un pequeño anuncio antes de pasar contigo, Juan. En EGADE tenemos el Centro para los Negocios Conscientes, donde justamente nos dedicamos a analizar y a discutir esa idea muy poderosa que mencionas, Laura, el del crecimiento continuo, permanente e infinito, ¿no? Particularmente cuando implica un consumo de recursos naturales. Entonces, si queremos tener un mundo, por supuesto, empresarial, creativo, de libre empresa, pero sustentable o incluso regenerativo, ¿cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo hacerlo? Y eso, por supuesto, desde la visión de los negocios. También está el tema individual de uno como consumidor y como agente económico y los estilos de vida con los que uno pues vive, ¿no? Que tú también mencionas, Laura. Juan, ¿alguna reflexión por ahí? Pues mira, creo que Lau y Kiki ya dijeron un par de cosas muy interesantes. Yo diría que, bueno, creo que todos hemos estado medio filosóficos. Yo diría que hay, creo, dos mindsets que me encantaría que los individuos tengamos. Uno, que justamente cambiemos nuestra visión de individuos a la visión y un entendimiento de todos como seres colectivos. Ya vimos el poder para lo negativo que tenemos al ser, ¿no? Un colectivo tan grande como algo como un virus se puede esparcir. También si hacemos, si hacemos cosas positivas y pensamos en colectivo, de la misma manera podemos generar impacto. Entonces, nuestras acciones no son aisladas, lo que vivimos, lo que hacemos, las decisiones que tomamos no son aisladas. Tenemos que entendernos como parte de algo mucho más grande que nosotros. Y la segunda que te diría para irme rápido, que es a lo que yo me dedico y lo que me encantaría que suceda en un momento u otro, es que todos entendamos el potencial que cada uno de nosotros tiene para generar impacto positivo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el mejor impacto es quedarte en tu casa, digo, creo que ya está más que dicho, y con eso ayudas a cortar los contagios. Bueno, así como puedes generar eso, también puedes generar impacto positivo de muchas otras maneras, como que muchas veces nos preguntan, ¿cómo se cambia el gran paradigma? Cambiando tú, comunicándolo, ¿no? Que otras personas también se animan a cambiar y cambiando. Uno nunca va a venir, ayer lo decíamos Laura y yo en el otro panel, no va a venir un día el tío cambio social a decir, ya, ¡prac! Ya hubo un cambio de paradigma. ¿Cómo cambia la sociedad? Cambiando los individuos que formamos parte de esa sociedad. Creo que son las dos cosas, que identifiquemos que no estamos solos y que nuestras acciones tienen una repercusión en lo colectivo, y dos, que en la misma línea entendamos que tenemos el potencial de generar impacto positivo con lo que hacemos todos los días. Increíble, Juan. Antes de pasar a las preguntas, Enrique, ¿alzaste la mano? Sí, rapidísimo. Sí. Nosotros desde el contacto con las comunidades artesanales, que la mayoría son comunidades indígenas, hemos aprendido muchísimo de esta cosmovisión de ver el mundo de otra forma diferente al que el mundo occidental lo vemos. Y esto es un poquito con lo que decía Laura, de este modelo que nosotros tenemos de querer más, evolucionar más, transformarnos, el progreso y demás, contra la cosmovisión de el vivir bien. Y el vivir bien está muy arraigado en la filosofía de todos los pueblos de Latinoamérica, por ejemplo, en el Summa Causa y Lekush Jalil, que es vivir en armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con nuestra sociedad. No necesitar nada, sino simplemente vivir bien y no querer vivir mejor. De acuerdo, ya tus conceptos que mencionas, Enrique, Inlakesh, ¿no? Que en maya es tú eres mi otro yo, ¿no? Esa hermandad con el prójimo. De acuerdo. Vamos pasando a preguntas. Sé que Luis Vargas, de nuestro equipo aquí en EGADE, nos podría ayudar a moderar, a seleccionar algunas de las muchísimas preguntas y otras que incluso a la hora del registro
muchos de los participantes también registraron. Claro que sí, Jaime. En efecto, tenemos 3 preguntas para todos. ¿Qué tan relevante es sumarse como empresa al esfuerzo de la ONU ODS 2030 Global Compact? ¿Qué nos pueden comentar? Lau tiene una opinión muy buena y bastante distinta al resto del mundo sobre los ODS, Lau. No sé si tú quieras compartirla, creo que está chida. Es bastante crítica, muy buena. Yo valoro mucho los objetivos del desarrollo sostenible, son una visión de ponernos metas a todo el mundo. Sin embargo, el objetivo número 8, que está al centro, es de crecimiento económico al 8%. Este crecimiento económico es un crecimiento económico que nos sacaría absolutamente de todos los techos ecológicos. Tengo una visión muy encontrada aquí por ese tema. O sea, yo creo que lo primero que debemos de hacer todos es alinearnos a los techos ecológicos. No nada más va a cambiar la temperatura, estamos en extinción, las especies están en extinción y nuestra vida depende de la red de biodiversidad. Nuestro único sistema de vida en el planeta es la biodiversidad y estamos en el 6º evento de extinción masiva. Eso como que la gente todavía no lo cacha tanto, no hay un objetivo de biodiversidad en los objetivos de desarrollo sostenible y todo un tratado, pero no soy la única, o sea, hay bastantes que vemos que el problema del objetivo número 8 es grave, es bastante grave. Sin embargo, admiro muchísimo el esfuerzo colectivo, tiene, pues, o sea, ayuda muchísimo a que lo uses como medición, etcétera. Entonces, o sea, sí sirve, sí lo recomendamos, sí, digamos, adjudíquense, pero lamentablemente el 8 te habla de desarrollo económico y pues todas las empresas podrían justificarse por el 8, incluso el narco se podría justificar por el 8. Entonces, el 8 aislado nunca lo usen. O sea, usen todos los otros objetivos de desarrollo sostenible, serían mis 2 cents. Les voy a dejar un link a la opinión controversial sobre esto, es muy breve, y perdón que tenga que decir lo que siento, pero sí. Sí, ahí antes de pasar con los demás panelistas, pues el tema del crecimiento o de la generación, en todo caso, de más recursos económicos, pues también tiene que ver con los recursos que necesitamos para sacar de la pobreza a mucha de la población planetaria que está con estos ingresos tan bajos. La pregunta es si pudiésemos generar esos recursos adicionales con una digitalización de la economía, y es pregunta, y por supuesto es un debate vivo, generar estos recursos de una manera que no sea a expensa, suma cero, con el medio ambiente, ¿no? Y por supuesto que hay opiniones ahí muy, muy encontradas. Pero un poco el argumento de este lado es cómo generar esos recursos porque los necesitamos, no necesariamente para comprarte tu tercer automóvil, sino para sacar de la pobreza a todos los que vienen allá atrás. Sí, o sea, realmente ese es el problema, que hemos logrado un crecimiento del capital y una sobreproducción del capital sin haber cumplido con las necesidades humanas. ¿Y qué pasa? Sí hay recursos, hay todo un tratado precisamente en donde ya cuantificaron, por ejemplo, lo de, hay que producir más comida porque somos cada vez más humanos. La verdad es que hoy en día la comida más de la tercera parte se desperdicia, más de 1 billón de personas estamos, me incluyo, en sobrepeso y más de 1 billón de personas tienen hambre. Entonces, realmente la distribución está siendo el problema en cuanto a alimentos, no que necesitemos sobreproducir aún más. Y la tierra sí genera y sí tiene los recursos para cubrir las necesidades de todos, pero no tiene los recursos para cubrir las ambiciones de algunos. Entonces, sí son temas que sí tienen, digamos, un compromiso filosófico detrás. Fantástico. Pero sí se puede. Este webinar me gusta más y más. ¿Alguien que quiera agregar algo sobre los ODS antes de pasar a otra pregunta? Pues para mí la información de Laura se me hizo muy buena, muy técnica en ese estudio del número 8, pero en general yo podría decir que sí sirven como una guía a los nuevos emprendimientos, a estudiantes que están empezando con un proyecto social, de pues canalizarlos de cierta forma a apuntar hacia los 16 objetivos que sí podríamos aprobar en vez de los 17. De acuerdo. Gracias, Enrique. Luis, pasamos a una siguiente pregunta. Sí, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Qué opinan acerca del crowdfunding en emprendimientos sociales en México? ¿Esto puede ser posible? ¿Hay alguien que lo haga actualmente? Nos ponen por ahí un ejemplo de lo que está sucediendo en Francia. ¿Cómo lo ven?
A mí me encanta, yo soy fan del crowdfunding. Voy a hablar breve para que Quique también nos cuente, porque ellos han levantado crowdfunding y nosotros también hemos levantado crowdfunding de inversión. Y yo te diría que en un país como México, como la mayoría de los países de América Latina, donde faltan muchísimas herramientas de fondeo para empresas sociales, sobre todo en las etapas más tempranas, el crowdfunding es, yo creo, a menos de que Quique me quiera decir algo distinto, pero yo creo que es una de las mejores opciones que hoy hay para fondear nuevos proyectos de emprendimiento social. En México hay varias plataformas, desde Fondeadora, Play Business, ¿no? Hay quienes lo deciden hacer en Estados Unidos, o sea, está creciendo mucho, es una gran oportunidad. Nosotros, por ejemplo, en Social Lab, que es la aceleradora que tenemos en Disruptivo, más de 60 de las empresas que hemos apoyado han levantado crowdfunding. Incluso es hasta una excelente forma de validación, es una herramienta de validación, no nada más para obtener capital, sino hasta de validar tu producto, tu servicio, tus redes, y te validas a ti mismo o a ti misma como emprendedor, porque es dificilísimo. Entonces sirve mucho, pero por más complejo que sea el crowdfunding, es muchísimo más fácil que levantar capital, por ejemplo, institucional de un venture capital en tus etapas más tempranas. Así que de hecho, vamos a lanzar un curso próximamente con Doméstica, ya se los compartiremos, de crowdfunding. Yo lo recomiendo muchísimo y feliz, ya les puse por ahí mi WhatsApp. Quien tenga dudas o quien quiera platicar del tema, puestísimos para hablar más de eso. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros lo ocupamos para hacer el cambio de marca de Flor de Mayo, que éramos antes, a Someone Somewhere. Lo hicimos en Kickstarter, nos sirvió muchísimo. Puedes conectar mucho más con un universo de gente, con tus mismos propósitos. Entonces sí creo que para el emprendimiento social puede tener muy buena polaridad, ¿no? Y nosotros lo usamos tanto para financiarnos, porque lanzamos como la primera colección de productos como precompra. Entonces nos financiamos con el dinero que nos aportaron y además validamos qué productos funcionaban o no para seguirlos sacando. O sea, así de 5 gorras que nosotros exhibíamos, solamente compraban 3, pues las otras 2 ya ni las produjimos, por ejemplo. Y la otra validación que nos hizo fue validar la operación. Resultó que calculamos mal o nunca pensamos que íbamos a llegar a 25 países diferentes. Y cuando los clientes nada más nos habían dado $15 por envío, resultó que había envíos a Singapur, a Finlandia, que nos salían en 1,400 pesos. Así que perdimos en ese lanzamiento 150,000 pesos de envíos que no teníamos considerados. Entonces, también aprendes de eso, ¿no? Bien, oigan, pues Luis, ¿tenemos tiempo de una pregunta más o vamos cerrando con algunos comentarios respecto del proyecto del TEC Unidos Podemos? Cerramos comentarios. Vamos cerrando. Bueno, quiero cerrar con 3 reflexiones. La primera es agradecerles a nuestros panelistas del día de hoy su entusiasmo, su energía, su clara pasión por estos temas y el tiempo que han compartido con nosotros y toda la audiencia. En segundo lugar, quiero hablar de que el Tecnológico de Monterrey, para el tema de la contingencia sanitaria y sus efectos económicos, ha creado una plataforma formidable que se llama Unidos Podemos. Y no sé, Luis, si podemos compartir en el chat la Liga Unidos Podemos con todas las iniciativas que está encabezando el Tecnológico y la invitación, por supuesto, a que la audiencia pueda apoyar y sumar y aprender más e inspirarse de todo lo que se está haciendo y, por supuesto, pues colaborar, si así lo eligen. La tercera reflexión es decir que en EGADE, por supuesto, nos dedicamos a la formación directiva, en liderazgo, en transformación tecnológica y digital de las organizaciones, pero también a ser la casa de estas discusiones filosóficas potentes que, por supuesto, marcan nuestro tiempo, marcan el tipo de organizaciones con propósito que queremos y el tipo de líderes que aspiramos a ser. Muchas gracias a todos. Con esto ya queda cerrado el webinar y hasta muy pronto.